Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jenny Yepes, soy estudiante del Diplomado de Pedagogía para Profesionales No Licenciados de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Y precisamente cumpliendo con esas exigencias académicas, y digo exigencias en el buen sentido de la palabra, les voy a hablar hoy sobre el enfoque praxeológico y voy a hablar sobre sus 4 fases. Primero, entonces, debemos entender qué es eso de praxeología, porque sé que para muchas personas la palabra es un poco extraña, otros pueden estar familiarizados con la misma porque están encaminados en el campo de la docencia. La palabra praxeología siempre debe estar ligada o unida al contexto práctico u operacional. Este contexto práctico u operacional es lo que le da cuerpo y sentido a la palabra y no se transmite sino mediante la experiencia. Ven, practica y comprenderás. Creo que resume muy bien eso de la praxeología. Así entonces podemos definirla como una reflexión consciente que hago sobre mi propia práctica. Es una reflexión que hago sobre lo que estoy haciendo y partiendo de ahí entonces formulo estrategias para mejorar. La praxeología entonces supone 4 fases. Dentro de esas fases tenemos una primera que comprende el ver. Es una fase de exploración y análisis que responde a la pregunta ¿qué sucede con mi práctica? Con mi práctica como docente, con mi práctica como estudiante. La segunda fase es una fase de juzgar, es una fase de reacción o de interpretación que responde a la pregunta ¿qué puede hacerse? Si existen otras maneras o otras herramientas de cómo puedo realizar mi práctica. La tercera fase es la fase del actuar, la fase del diagnosticar, que responde a la pregunta de cuál es mi plan de acción frente a esa práctica. Y la cuarta y última fase hace referencia a la evolución creativa, que comprende a la reflexión en la acción y responde a la pregunta de qué hemos aprendido de lo que hacemos. Son 4 fases que son concurrentes y no excluyentes, porque ninguna tiene dentro del enfoque praxeológico una jerarquía o una importancia, por decirlo así. Las 4 son importantes y se retroalimentan dentro de esta práctica. Pero hoy les voy a hablar específicamente de la fase del actuar o el diagnosticar. Es una fase que me llamó mucho la atención porque nos exige preguntarnos cuál es mi plan de acción para mejorar mi práctica.